Egunon guztioi, buenos días a todos. Lehenik eta behin ekitaldi honetara konekatu zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizugu. Berezeki jardunaldi honetan islari bezala eta parte hartuko duzuenentzat, zuen esperientzia eta ezagutzak gurekin partekatzeko gaitasunagatik. Quería daros en primer lugar las gracias a todos los que vais a participar en este webinar, especialmente a los ponentes porque nos van a trasladar su conocimiento y su experiencia en el ámbito del medio ambiente y de la digitalización y de la industria 4.0. Creo que es un ámbito de oportunidad interesante en el que empieza a haber ya planificación, empieza a haber normativa, empieza a haber aspectos que nos obligan a ir adaptando nuestros modelos de negocio a este nuevo paradigma ambiental y de digitalización. Y quería daros las gracias también por la abrumadora presencia de personas que se han interesado por esta jornada, ¿no? Quiero hacer una advertencia inicial. Esta sesión va a ser grabada, entiendo que nadie tiene ninguna dificultad y si no es el momento de decirlo, simplemente con la idea de poderlo proyectar y poderlo utilizar como formato, digamos, de conocimiento en otros momentos diferentes, ¿no? Entonces, simplemente es que sepáis que la propia sesión será grabada. Y bueno, simplemente como apertura institucional le quiero dar el paso a Estíbaliz Hernáez. Estíbaliz es la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno vasco, una persona que yo creo que conoce muy bien el mundo de la digitalización y el mundo de cómo hay determinados modelos de negocio que se han ido adaptando a este nuevo paradigma digital y que además siempre está muy accesible y es fácil hablar con ella para que nos ayude en este tipo de jornadas, ¿no? O sea que, en primer lugar, eskerrik asko, Estíbaliz, y te doy la palabra para que nos hagas la apertura institucional. Eskerrik asko, Xavier, egunon guztioi, lehenengo eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Aklima Klusterri ingurumen sektoreari aplikatutako teknologiei buruzko jardunaldi honen irekieran parte hartzera gonbidatzeagatik. Aukera hau aprobetxatuko dut zientzia, teknologia eta berrikuntzako 2030 planaren oinarriekin erlazionatzeko. Lehendakariak dokumentuaren sarreran adierazten deuen moduan, plana Euskadik ikerketaren eta berrikuntzaren alde egiten duen apustu estrategikoa da. Halaber, Euskal Gizarteak etorkizun hobe baten alde duen konpromisoa islatzen eta irudikatzen du. Gure apostua zientzia, teknologia eta berrikuntza bultzatzea da, Euskadi digital berde eta inklusiborako trantsizioa bizkortzeko. Agerian geratzen da beraz, ikerketa garapen teknologiko eta berrikuntzaren arloan herri estrategia honek konpromisoa duela trantsizio teknologiko digitalerekin, energetiko klimatikoekin eta soziosanitarioekin. Decía que queda patente en el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 el compromiso que no solo tenemos como gobierno, con el lehendakari a la cabeza, sino también como sociedad, con la ciencia, la tecnología y la innovación. Gainera, nola ez, plan berri hau, Europako itun berdearen barruan kokatzen da, klima aldaketaren eta ingurumen degradazioaren inguruko erronkei erantzuten diena. Larrialdi klimatikoa deklaratu ondoren, Europako Parlamentuak 2019ko abenduan aurkeztu zeuen itun berdea, Europako hazkunde estrategia berria eta datozen urteetako jarduera ardatz nagusitako bat izateko. Itun berdeari lotutako estrategiak eta jarduerak Europa klimatikoki neutroa izatera bideratuta daude 2050ean. Helburu hori lortzeko, gero eta kontzientzia handiagoa dago aldaketa sistemiko, sakon eta azkar baten beharraz, badakigulako ez dala posible izango aurrera egitea, gauzak modu berean egiten jarraitzen badugu. El nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobado en febrero, propone impulsar la transición energético-climática desde un impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación hacia conceptos que todos ya de los cuales hemos oído hablar, como la neutralidad climática, la descarbonización del sistema energético, el uso eficiente de los recursos y la energía, la movilidad sostenible e inteligente o la transición energética justa. El plan es una evolución, como no podía ser de otra manera, es una evolución del anterior,
e incorpora la evolución de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Euskadi y sus áreas de especialización, manteniendo la estructura básica que mantenía la anterior, con 3 prioridades estratégicas, como ya conoceréis, que pasan ahora a llamarse en este nuevo plan Industria Inteligente, Energías más limpias y Salud personalizada. Y por otro lado, 4 nichos o territorios de oportunidad, que son también continuación de los anteriores, pero adaptados a recoger un poco la evolución experimentada en estos últimos años, como son alimentación saludable, Euskadi creativa, ecoinnovación, orientada sobre todo a reducir los efectos ambientales de nuestros modelos de producción, y ciudades sostenibles, centrada sobre todo en el desarrollo urbano saludable y sostenible, incluyendo las ciudades inteligentes. Concretamente, el compromiso por la transición energético-climática se traduce también en las propias estrategias definidas para el desarrollo de las prioridades estratégicas y los territorios de oportunidad. Así, la Estrategia de Desarrollo Tecnológico Industrial, denominada Energibasque, es la palanca para incentivar la competitividad y creación de empleo en el sector energético vasco. Incorpora áreas estratégicas, como áreas estratégicas, las cadenas de valor relacionadas con las energías renovables, tanto la eólica como la solar, energía de las olas, electrificación, redes eléctricas y movilidad eléctrica, o la eficiencia energética y el hidrógeno. El desarrollo de estas cadenas de valor se apoyará en la economía circular, la digitalización o los materiales. Además, por ejemplo, la Estrategia de Industria Inteligente de Euskadi aspira también a avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo industrial que genere al mismo tiempo valor para la economía, la sociedad y el medio ambiente, apoyándose también en conceptos como la economía circular, el consumo y la producción industrial sostenible o la logística sostenible, entre otros. En este plan también cobra especial relevancia el nicho de oportunidad de ecoinnovación, que va a permitir reducir los efectos ambientales de nuestros modelos de producción, aumentando la resiliencia de la naturaleza y el territorio y aprovechar eficientemente los recursos naturales de los que disponemos. El reto de este territorio de oportunidad consiste en facilitarnos, tanto a las empresas como a la administración, la preparación anticipada a los nuevos instrumentos incluidos en el Pacto Verde como drivers de innovación, mediante el trabajo conjunto entre la oferta de conocimiento y la demanda, la captación de incentivos económicos europeos y el desarrollo de iniciativas estratégicas como el Basque Ecodesign Center y el Basque Circular Hub, vinculadas también a la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030 o a la Estrategia Clima 2050. Además de las áreas estratégicas y de los nichos de oportunidad, en este nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación se introduce un nuevo concepto que es el de las iniciativas tractoras transversales, que van a potenciar o van a intentar potenciar la colaboración entre diferentes áreas RIS3 en ámbitos estratégicos concretos relacionados con las 3 transiciones que he mencionado. Concretamente, se han identificado 3 iniciativas tractoras transversales, que son el envejecimiento saludable, la movilidad eléctrica y la economía circular. Como no podía ser de otra manera, la economía circular constituye una de las iniciativas en línea con el papel relevante que necesariamente va a tener en nuestro entorno. La evolución hacia una economía circular con el objetivo de reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos. Creemos que constituye una necesidad para maximizar la eficiencia de los recursos, especialmente en aquellas regiones con escasez de materias primas como lo es Euskadi. Nosotros no partimos de cero. Actualmente, en base a las conclusiones del diagnóstico de economía circular en la industria de Euskadi, más de 150 empresas industriales vascas están o estáis ya aplicando prácticas o modelos circulares orientados a reducir los 21 millones de toneladas de materias primas consumidas anualmente o los 3,5 millones de toneladas de residuos generados al año. Aplicando soluciones innovadoras más circulares, se estima un ahorro potencial medio alcanzable del 6% del consumo de materias primas, equivalentes a 2.000 millones de euros, cifra que puede verse aumentada mediante el desarrollo de oportunidades relacionadas también con el ámbito de la bioeconomía, consistente en la transformación
de sectores clave de la economía a partir de una nueva generación de materiales, productos y modelos de negocio que pongan en valor o que ponen en valor la utilización de los recursos biológicos existentes en el territorio. Euskadi puede así convertirse en región de referencia en el desarrollo de un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible que fomente la generación y consolidación de actividad empresarial de alto valor añadido a partir del aprovechamiento óptimo de los recursos de los que disponemos. Gure ustez, Euskadi erreferentzia bihur daiteke, garapen, eredu, orekatu eta jasangarri bat bezala, balio erantzi handiko enpresa jarduera sortzea eta finkatzea sustatzen duena, eskura ditugun baliabideen aprobetxamendu optimotik abiatuta. Eta zientzia, teknologia, berrikuntza plan berriak, oinarriak ezartzen ditu kontzeptu horiek garatzeko eta trantsizio berdea errealitate bihurtzeko Euskadin. Guztion lana eta konpromisua da, beraz, animatzen zaituztet elkarrekin bide honetatik lan egiten jarraitzera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Estíbaliz. La verdad es que has hecho en poco tiempo, pero has dado un panorama y una visión global de los programas e iniciativas que tenemos desde el Gobierno vasco muy interesante. Eskerrik asko por estar con nosotros en esta jornada y bueno, seguimos dando continuación al acto con el resto de ponentes. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Bueno, yo creo que es evidente que el Pacto Verde Europeo es uno de los elementos clave para conseguir la neutralidad de emisiones en el continente, desarrollar la economía circular y promover el desarrollo sostenible. El paquete de medidas que se ha aprobado desde la Unión Europea y que se está desarrollando también en diferentes estados y regiones está siendo extraordinario en lo que se refiere a los últimos años y, por tanto, no cabe duda de que hay una apuesta europea por descarbonizar la economía y por establecer un camino más eficiente para lograr esta descarbonización. Yo creo que somos también testigos en la actualidad de dos revoluciones que están transformando el mundo en el que vivimos. Por una parte, la revolución digital y, por otra parte, la propia transición ecológica. Y la correcta sintonía entre estas dos acciones dirigidas a impulsar esto que llamamos la Twin Transition, la transición green y la transición digital, puede ser el método más eficaz para garantizar el futuro de nuestra sociedad, optimizando la protección del medio ambiente y consiguiendo un crecimiento más económico, sostenible y justo desde una perspectiva también de la digitalización. Una de las consecuencias actuales de lo que estamos viviendo en la pandemia del COVID-19 está siendo la propia aceleración de la transformación verde y circular, así como la propia tecnología digital de las empresas europeas. Pero para encauzar este esfuerzo de manera eficaz es necesario garantizar una correcta coordinación entre las políticas de economía circular y las políticas digitales. En este caso, Aclima, como clúster referente del sector medioambiental en Euskadi, llevamos ya tiempo desarrollando diversos proyectos en los que se aprovechan las posibilidades de la tecnología avanzada y la digitalización para el sector medioambiental. Desde la perspectiva de la transición digital y verde, pensamos que los objetivos para Euskadi son el desarrollo de la economía circular, mejorando la calidad ambiental del territorio y la adaptación y mitigación al cambio climático. Una de las principales áreas estratégicas que trabajamos desde Aclima desde hace ya unos meses es lo que denominamos el Basque Environment 4.0. A través de este grupo de trabajo identificamos y acercamos al sector ambiental nuevas tecnologías susceptibles de contribuir a mejorar su eficiencia y su impacto en el entorno. Y el detalle de esta propuesta y este grupo de trabajo nos lo contará más adelante nuestra directora general, Olga Martín, en una de las ponencias. Quiero destacar que Aclima lleva tiempo posicionándose como referente en el ámbito de las soluciones 4.0 para el sector del medio ambiente en Euskadi, destacando a lo largo de los últimos años diversos proyectos llevados a cabo con el objetivo de desarrollar y aplicar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras. En todo caso, en la actualidad sabéis que se está tramitando el Plan de Residuos del País Vasco, en el que también hay una verdadera oportunidad para ir adaptando algunos modelos quizás más dependientes en el pasado del vertedero a modelos de valorización. Pero queremos que esta transición también sea una transición equilibrada y que no deje a nadie en el camino. Por eso estamos reivindicando desde Aclima que se pueda plantear un cambio, digamos, escenario en el periodo 2020-2030 que permita que esa transición sea adaptable a todos los sectores industriales que están afectados por esta norma. Y en este punto, sin lugar a dudas, la digitalización va a tener un papel primordial. En definitiva, identificamos como retos para la transición digital y verde estos aspectos. Por un lado, la aplicación sistemática de la digitalización para desarrollar nuevos servicios ambientales avanzados correspondientes con los objetivos del Green Deal. Contribuir a la sostenibilidad de Euskadi integrando la digitalización como clave para la sostenibilidad de los procesos industriales.
el manejo eficiente de los recursos y garantizar la calidad ambiental para los ciudadanos, minimizando los impactos ambientales y fomentando la colaboración público-privada. Eskerrik asko a todos los que vais a participar ahora como ponentes y a los que estáis al otro lado de este sistema online. Y quiero darle paso a nuestra directora general, a Olga Martín, para que pueda seguir con esta jornada y con este webinar, y espero que sea interesante para todos vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Estíbaliz eta Xabier, gurekin egoteagatik, eskerrik asko benetan. Y bueno, vamos a seguir dando paso a esta jornada y vamos a seguir dando paso a los siguientes ponentes. Y en primer lugar quiero presentaros a Marta Batalla. Marta Batalla, formada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y con experiencia en diversos organismos como la ONU o la Generalitat de Cataluña, es actualmente Policy Officer de Tecnologías Avanzadas, Clusters y Economía en la Comisión Europea. Y bueno, nos va a dar una presentación sobre lo que para Europa o para la Comisión es la Twin Transition, ¿no? Esa transición verde y digital. Muchas gracias, Marta, y tuya es la palabra. Muchas gracias, Olga. Voy a compartir ahora mismo mi presentación y espero que la podáis ver. Un segundín. A ver. No sé si la podéis ver. No, todavía no. Empezamos ya con los problemas técnicos, pues. Hay que darle un poco de suspense a la vida. Correcto. Creo que ahora vamos a poder. Perfecto, ya va. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Eskerrik asko, no soy vasca, creo que lo he dicho bien. Soy Marta Batalla y para informarnos un poquito de dónde vengo de la Comisión Europea, qué es lo que estamos haciendo en la Comisión Europea, yo formo parte de la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea y más concretamente trabajamos en dar soporte a los diferentes sectores industriales para que fomenten la transición digital. Y también, por el otro lado, soy la Project Manager de un proyecto que de hecho vamos a hablar hoy, uno de los estudios que hemos realizado, y este proyecto se llama Advanced Technologies for Industry y lo que intentamos hacer con este proyecto es monitorear todas aquellas tecnologías que creemos que son importantes para la competitividad económica, social y de cambio climático de los sectores europeos. Entonces, vamos a empezar un poquitín con el contexto y las prioridades de la Comisión Europea. Como algunos podéis saber, o si no, pues estoy aquí para informaros y explicaros, en el 2019 hicimos un cambio de presidente de la Comisión Europea y nuestra presidenta actual, Ursula von der Leyen, presentó un listado de estrategias y de prioridades que teníamos que seguir los diferentes empleados de la Comisión Europea, pero como proyectos que los Estados miembros también tenían que participar y tener y visionar. En estas estrategias que presentó Ursula von der Leyen se hizo primero de todo como un análisis de la situación europea, dónde nos estamos encontrando y cuáles eran las problemáticas más importantes que teníamos que hacer, que sobrepasar del 2019 al 2024. Y de las dos estrategias que... Marta, disculpa que te moleste. Hay un cuadro negro a la izquierda de la pantalla y no se deja ver bien la presentación. ¿Ah, sí? Tuyo? Ah, sí. Y vale. Arriba también hay otro. Vale, venga. Espera, un segundín. Que debe de ser... Esto de el negro creo que no lo puedo quitar. Vale. Porque es... Vale. No sé si así lo podréis ver. De hecho, ahora se ve mejor. Vale. Vale, gracias. No te preocupes. Pues lo que decía, dos de los pilares más importantes que Ursula von der Leyen presentó en su estrategia para los próximos años eran lo que Xabier ha comentado, la Twin Transition, que es la transición digital y la transición ecológica. Entonces, lo que yo hoy os voy a presentar son estas dos estrategias primordiales y luego también os voy a presentar un pequeño, introducción de lo que Mayalen va a presentar luego sobre nuestro estudio de la Twin Transition. Tenéis que tener en cuenta, pero que del 2019 al día de hoy las cosas han cambiado muchísimo y todos nosotros estamos haciendo este evento de forma digital básicamente porque estamos en medio de una pandemia. Y pues en esta estrategia europea, en este último año,
Otro de los pilares importantes es la resiliencia. Hoy no os voy a hablar de la resiliencia porque si no pues, os haría una presentación de 4 horas y media, pero sí que tenéis que tener como 3 factores importantes ahora mismo en la Comisión Europea, que es la parte digital, la parte ecológica y la resiliencia. Empezamos con el nuevo Pacto Verde Europeo, llamado en inglés de European Green Deal. ¿Qué es el Pacto Verde? El Pacto Verde es una hoja de ruta que nos dota a la Unión Europea para llegar a tener o a conseguir una economía sostenible. La economía sostenible es, el concepto de economía sostenible es que no es una economía solo para ser competitivos económicamente, sino que tenemos que tener en cuenta como 3 pilares, que es el pilar económico, social y ecológico. Y esta hoja de ruta tiene en cuenta estos 3 pilares, que la economía tiene que ser sostenible, tiene que ser social y también tiene que ser ecológica. El Pacto Verde, y si estáis interesados luego os puedo dejar en el chat el link a este Pacto Verde, tiene como 2 planes de acción primordiales. Uno es impulsar el uso eficiente de recursos mediante el paso a una economía limpia y economía circular, y aquí, por ejemplo, es muy importante la economía circular, el uso de materias primas de forma consciente. También impulsar muchísimo a que la industria europea cada vez implemente nuevas tecnologías que tengan esta vertiente más ecológica. Y el otro plan de acción importante es restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Entonces, el Pacto Verde también lo que establece y lo que explica es diferentes inversiones necesarias y herramientas para que este plan verde y este pacto se lleve a buen cabo. Y nuestro objetivo es que en 2050 Europa sea climáticamente neutra. Este es un objetivo muy ambicioso y de hecho estamos trabajando muchísimo, es decir, todas las políticas, todos los ejercicios que hacemos desde la Comisión Europea tienen que focalizarse a esto y eso es un trabajo tremendo. Y otro de los puntos que también creemos que es fundamental para que Europa consiga este objetivo es de que la Ley Europea del Clima, que estamos trabajando en ello, se convierta en un compromiso legal. Es decir, cuando todos los países miembros esto sea una obligación legal, no hay vuelta atrás, no hay posibilidad alguna de que algunos países decidan no formar parte de ello. Aquí os he puesto los objetivos más importantes que nosotros hemos establecido con el fin de alcanzar el Pacto Verde. En primer lugar, es invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Y esto es muy importante, es decir, no todas las tecnologías que se pueden desarrollar son climáticamente neutras. Y tenemos que intentar impulsar que nuestra industria europea haga eso, utilice tecnologías que sean respetuosas. Y esto hay veces que no es sencillo, puede ser muy fácil de decir, pero no es sencillo de que la industria haga estos actos. Luego es muy importante a que nuestra industria innove. En la situación actual en la que estamos viendo que no somos climáticamente neutros, con lo cual necesitamos innovar y buscar nuevos recursos para llegar a este objetivo. El otro objetivo es también desplegar sistemas de transporte público y privado que sean más limpios, pues, coches eléctricos, autobuses, utilizar formas que sean más fáciles para llegar a este objetivo. Descarbonizar el sector de la energía, esto es un challenge bastante importante y tengo compañeros que están trabajando en este objetivo y es bastante difícil, pero hay muchísimas acciones desde Europa en este ámbito. Luego, garantizar que los edificios sean más eficientes y aquí hay un nuevo proyecto que se está empezando ahora mismo, que se llama The Renovation Wave y que es intentar fomentar y dar financiamiento a todas aquellas personas que quieren hacer pues, reformas en su casa, pero que estas reformas también ayuden a que la casa sea más eficiente climáticamente. Y el último es colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales. Aquí es muy importante y de hecho cuando hablaba de
la economía sostenible, es muy importante tener en cuenta el convenio que todos los países de la Unión Europea, pero también a nivel internacional, firmaron con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en los cuales se hacía un grito en el mundo para que hubiera un cambio climático que fuera real y efectivo. Otra parte del Pacto Verde es de que la Unión Europea proporcionará apoyo financiero y asistencia técnica. Estoy segura que muchos de los que estáis aquí querríais saber, pues bueno, ¿dónde puedo obtener ese apoyo financiero? Desde donde estoy yo, desde mi dirección general, nosotros no somos los encargados de dar este apoyo financiero, nosotros somos los encargados de dar soporte a la industria, pero en algún caso, si alguno de vosotros está interesado en saber un poquito más, también os puedo facilitar algunos links. Y el proyecto en sí o la herramienta que tenemos también es el mecanismo de ayuda a la transición justa. Y de hecho, tal y como he puesto aquí, hay más o menos 100.000 millones de euros durante este periodo de 2021 al 2027. Por un lado hemos hablado del Pacto Verde y por el otro lado tenemos que hablar del otro pilar, que es una Europa adaptada a la era digital. Y como os comentaba anteriormente, o sea, la adopción de nuevas tecnologías es fundamental para que en nuestra era digital, pues como estamos ahora pues, utilizando herramientas digitales para conectarnos y hacer un webinar, para que nuestras empresas puedan tener pues, una plataforma de e-commerce, para que desde el sector de salud utilice robótica para, por ejemplo, según qué operaciones, o incluso drones para facilitar y dar medicamentos en según qué zonas que sean de difícil acceso. Las tecnologías y la era digital juegan un papel muy importante en este cambio climático y tiene que dar soporte a este cambio. Entonces, nosotros, y de hecho este es mi ámbito, el de transformación digital, tenemos como si dijéramos dos proyectos muy importantes en los que estamos trabajando. Uno es la década digital de Europa, en la que ayudamos a las empresas y también a los ciudadanos a que cada vez más utilicen estrategias digitales y utilicen tecnologías digitales para desarrollar su trabajo, sus negocios y su vida. Aquí también juega un papel muy importante la educación de las capacidades digitales y de hecho en la Comisión Europea y más concretamente en parte de mi equipo tenemos un programa que se llama Skills Pact, que es el pacto para las capacidades digitales, es decir, fomentar desde todo el espectro de la sociedad el uso de nuevas tecnologías digitales. Y por el otro lado tenemos también configurar el futuro digital Europa y garantizar que la tecnología pues, se ponga al servicio de las personas. Esto es algo muy importante para la economía y para la Unión Europea. La adopción de tecnologías no puede hacerse por el hecho de adoptar tecnologías. Es muy importante que la tecnología se adapte a la ciudadanía y que no sea al contrario. Y de hecho, en la Comisión Europea hemos establecido diferentes pactos para que haya ética a la hora de utilizar tecnologías digitales. Y luego, de hecho, os voy a comentar en uno de los ejemplos que tenemos. Y es aquí, o sea, tenemos, por ejemplo, de las diferentes acciones que estamos trabajando en la Comisión Europea y más concretamente en la sección de inteligencia artificial, la Comisión Europea presentó The Ethical Guidelines, diciendo de que, por ejemplo, la inteligencia artificial no se puede utilizar con el fin de utilizarla y punto. No, este no es el objetivo, porque en algunos casos la tecnología de la inteligencia artificial no está lo suficientemente adaptada, por ejemplo, y ha existido algunos problemas a la hora de utilizarla. Y os puedo poner, por ejemplo, un ejemplo. Hace pues aproximadamente unos 10-15 años, cuando se utilizaba la inteligencia artificial en compañías de high-tech, como podría ser Google, como podría ser Apple, etcétera, para la sección de recursos humanos utilizaban inteligencia artificial, utilizaban pues un seguido de palabras clave para buscar perfiles
específicos para las posiciones específicas. ¿Qué es el que pasaba? Que la máquina no entendía de que había, pues tenía como un retrato robot de la persona en que estaban buscando y muchas veces este retrato robot era un hombre de piel blanca que había estudiado en ciertas universidades de prestigio y que muy probablemente había nacido en Estados Unidos. Y esto hacía una discriminación a los otros candidatos que podían ser igual de buenos. Pues teniendo un poco con esa premisa y este ejemplo que os estoy dando, la Comisión Europea implantó The Ethical Guidelines in Artificial Intelligence y a partir de ese momento muchas empresas internacionales, muchos otros países se dieron cuenta de que nosotros éramos pioneros y era que entendieron de que la transformación digital tiene que ser primero para las personas y luego para el desarrollo económico. Luego aquí ya, y ya estoy terminando, os voy a explicar muy brevemente qué es lo que hacemos en Advanced Technologies for Industry, este proyecto que os comentaba al principio y un poquito el estudio que Mayalen luego os va a comentar. Entonces, en este proyecto de monitoreo, tal y como os comentaba, estamos analizando cómo las diferentes tecnologías se están implementando en los diferentes sectores europeos y estamos viendo hacia dónde estamos llegando, ¿no? Y dando también recomendaciones en los países en qué tendencias estamos yendo y cómo podemos mejorar eso. Entonces, en nuestro estudio que se llama Responsible Transformation, The Bridge Between the Digital and the Circular Economy Policies, aquí hacemos un poco de estudio de la situación en que estamos hoy en día, qué tipos de tecnologías tienen unos factores positivos y negativos a la hora de utilización, por ejemplo, de recursos energéticos. Damos recomendaciones, bueno, también hacemos un estudio y un análisis de las diferentes políticas europeas que se han implementado en los últimos años en esta Green Transition y damos recomendaciones a los países miembros de hacia qué dirección pueden ir. También hay ejemplos de iniciativas políticas de algunos países que son pues, muy avanzados en Europa y que eso también puede ayudar a otros países europeos a mejorar. Y eso es todo. Os dejo también aquí mi correo electrónico por si pues, después del evento de hoy tenéis cualquier duda, pues yo encantada de contestaros y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Marta, por habernos dedicado el tiempo y explicarnos un poco lo que la Unión Europea o la Comisión quiere sobre la Twin Transition, y voy a dar paso a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente es Leire Madariaga. Leire Madariaga es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto y posgrado en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina y es actualmente la directora de Emprendimiento e Innovación del Gobierno vasco. Egunon, Leire, eskerrik asko etortxagatik eta zurea da hitza. Egunon, Olga, eskerrik asko zuri eta eskerrik asko Aklimari gonbidapenagatik eta bereziki zuei oratzean egoteagatik zein online formatuan ere. Bueno, nik ere lehenengo itzeronen, nire aurkezpena ipiniko dut. La vemos. ¿Se ve, Olga? Sí, vale. Sí, la vemos. Perfecto. Pues como decía en euskera, quería dar pues, de corazón las gracias a Clima por la oportunidad de participar en este webinar y la oportunidad de compartir con todas vosotros y vosotras la estrategia para la transformación digital de Euskadi 2025, que recientemente, en concreto justo antes de Semana Santa, el 30 de marzo, fue aprobada en Consejo de Gobierno. Y dado que vivimos estos tiempos de pandemia y no tenemos oportunidad de celebrar eventos en los que compartirla y en los que socializarla, pues para nosotros es una gran oportunidad poder estar hoy aquí y contárosla, ¿no? En este cuartito de hora que tengo. Bien, aquí tenéis una serie de datos sobre Euskadi. Ya conocéis los datos de habitantes, renta per cápita, producción industrial, pero quizás aquí me gustaría fijarme en los datos del sector de las tecnologías de la electrónica, información y comunicación. Como veis, es un sector que factura, voy a poner esto aquí, es un sector que factura 5.353 millones de euros, tiene un clúster, el clúster Gaia, con más de 260 socios, invierte 135 millones de euros en I+D+I y representa o agrupa a más de 20.000 empleados.
En cuanto a la situación de la sociedad de la información o lo que es nuestra situación en el ámbito digital, ahí os reflejo los datos del DESI, que es el índice de Digital Economy and Society Index de la Unión Europea. Nosotros solemos hacer un aterrizaje de ese índice a la realidad de Euskadi, y en el último índice que recientemente se ha hecho público, correspondiente al año 2020, Euskadi ocupa la 7ª posición dentro de la Unión Europea 28. Este índice se elabora en base a cinco dimensiones y, en primer lugar, también comentaros que esa 7ª posición que agrupa, que hace un índice sintético de las 5 dimensiones, nos situamos en un tanto por ciento de 61,54, la media de la Unión Europea es del 52,49, con lo cual, como veis, tenemos 10 puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea. De hecho, en 4 de esas 5 dimensiones, conectividad, servicios públicos digitales, tecnología digital y capital humano, estamos por encima de la media europea en los primeros puestos, pero sí es verdad que en la 5ª dimensión, en la dimensión de uso de servicios de Internet por la ciudadanía, estamos bastante por debajo de la media europea. Ese es un ámbito que, bueno, creemos que, no creo que es una obviedad decirlo, pero a raíz, como decíamos al principio, a raíz de la pandemia, esperamos y somos conscientes de que esperamos tener un incremento. Siguiendo los pasos de la transformación digital de otros países, se concluye la importancia de la transformación digital de la propia administración. Quisiera también empezar por ponernos nosotros mismos como administración un poco en el foco, ¿no? Creemos que la administración, en base a la experiencia que tiene con el usuario, muchas veces experiencia y cada vez más en la que se obliga al usuario a utilizar esas tecnologías de la información, en base a su eficiencia en la gestión del cambio y la eficacia en el uso, es nuestra obligación también ser pioneros en el uso de plataformas tecnológicas y basándose a través del liderazgo, de la innovación y de la colaboración público-privada, creemos también que la administración debe ser el motor de la transformación para la sociedad, para las empresas y para todo el conjunto de nuestro territorio, ¿no? Esto quizás es un poco filosófico, pero bueno, es lo que nos mueve también, o lo que nos va a mover, nos está moviendo en los próximos años, ¿no? La estrategia digital que hemos elaborado y recientemente presentado es heredera, igual muchos de vosotros lo conoceréis, es heredera de lo que era tradicionalmente la Agenda Digital de Euskadi. Y la Agenda Digital de Euskadi quizás era más un documento recopilatorio de las actuaciones, de las iniciativas que en el conjunto del Gobierno vasco teníamos con relación a, antes lo llamábamos sociedad de la información, con relación a la digitalización, y marcaba unas ciertas tendencias. En esta ocasión, creo que la coyuntura lo explica, hemos decidido darle el nombre de estrategia porque hemos adoptado una actitud hemos elaborado un documento, ahora veréis, quizás más agresivo en ese sentido, ¿no? Más de compromiso con las cosas que vamos a hacer en los próximos 5 años. Y la estrategia se centra o se apoya en 3 dimensiones. La dimensión de las palancas tecnológicas, que junto con los habilitadores tiene impacto en los ámbitos de aplicación. Quizás esta transparencia lo explica mucho mejor, ¿no? Como veis ahí, nosotros hemos identificado para Euskadi, para el País Vasco, 6 palancas tecnológicas. No sé, esto es un tema semántico, no sé si llamarlo tanto tecnologías, porque al final la inteligencia artificial está compuesta de diferentes tecnologías. Por ejemplo, la ciberseguridad, que es una tecnología, una aplicación. Bueno, nosotros hemos adoptado el término de palancas tecnológicas y hemos seleccionado, o creemos que en Euskadi tenemos que apostar por 6 palancas tecnológicas en las que en algunos casos ya veníamos apostando y ya llevamos trabajando, y otras que percibimos, también hay iniciativas o también son incipientes en el País Vasco, pero que creemos que en el corto plazo van a tener un gran impacto, ¿no? Estoy hablando en concreto, como veis ahí, del servicio de interoperabilidad público-privada. A nosotros nos toca la parte con las empresas, la parte con el exterior. Por supuesto, el Gobierno también está trabajando en la interoperabilidad pública-pública, pero eso corresponde a otra área del Gobierno. La inteligencia artificial, la ciberseguridad y confianza digital, los servicios cloud, la conectividad 5G y la computación
cuántica, que es una de esas tecnologías incipientes que creemos que tendrá un gran desarrollo en los próximos años. Esas palancas tecnológicas necesitan unos canales para llegar a los diferentes ámbitos de aplicación. Y hemos identificado, puede haber otros muchos más, pero nosotros en nuestra apuesta estratégica creemos que los habilitadores fundamentales son esos 10 que os mencionamos ahí. Y en concreto ponemos en primer lugar las competencias digitales, luego hablaré un poquito más sobre ellas, que también Marta las ha mencionado como algo prioritario. Pues como os decía, esas palancas tecnológicas a través de esos canales y en nuestro caso en medio he colocado nuestro plan de acción, en concreto los 4 vectores y las 18 líneas de acción que luego detallaré. Creemos que esas palancas y habilitadores impactan en lo que llamamos ámbitos de aplicación. Nosotros también, desde el Departamento de Desarrollo Económico, incidimos sobre todo en el ámbito de aplicación de la industria inteligente y de las pymes, pero qué duda cabe que todo este planteamiento tiene un impacto en salud, justicia, por supuesto, en todo lo relativo a energía y medio ambiente, industrias de la lengua, la administración. Esa es un poco la lógica de esta estrategia, ¿no? Palancas habilitadores que impactan en los ámbitos de aplicación. Quizás también en este tipo de documentos siempre suele haber la parte de misión, visión. Bueno, nosotros hemos definido nuestro objetivo estratégico que recoge lo que os acabo de explicar y, una vez más, como decía también nuestra viceconsejera, muy enfocado a contribuir a las 3 transiciones que debe afrontar Euskadi en los próximos años. Más en concreto, como os decía, os voy a compartir cuál es nuestro plan de acción para los próximos 5 años y hemos identificado cuatro vectores. En primer lugar, el vector de las iniciativas singulares, que son acciones que por su complejidad y capacidad entregadora involucran a diferentes departamentos del gobierno, otras instituciones, y en ocasiones requieren de la colaboración con empresas y agentes científico-tecnológicos. En concreto, este vector incide mucho en la colaboración interinstitucional, en aquellas iniciativas específicas, en aquellas iniciativas de impacto, ¿no? Algunas de las cuales, como os digo, ya estamos trabajando en ellas. El Gobierno lleva desde hace 20 años trabajando en estas dinámicas y ahora queremos también contribuir a esa transformación digital dándoles impulso, pero hay iniciativas como el Basque Cybersecurity Center, que muchos de vosotros ya conoceréis, que ya existe, pero queremos también reforzar su vocación o su focalización hacia la empresa, consolidar el observatorio de banda ancha ultra rápida. Tenemos un observatorio interinstitucional con las diputaciones para todo lo que es la banda ancha, que ahora queremos también complementar con el despliegue de la 5G, el 5G, poner en marcha el Centro Vasco, el BAIC, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, contribuir a la Estrategia Europea del Dato. Marta también mencionaba la importancia de la estrategia del dato en Europa y en toda esta configuración. Y, por último, impulsar Metaposta, que es un instrumento que ya lleva 10 años en uso, un instrumento que va hacia las carpetas, todo el mundo de las carpetas, el domicilio virtual, la identidad digital. Bueno, impulsar también ese instrumento. En segundo lugar, nuestro segundo vector lo hemos denominado ecosistema integrado. Y básicamente puedan fortalecer sus capacidades en cada palanca tecnológica mencionada anteriormente. ¿Aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de cooperación entre todos los agentes, los clústeres ahí, y agradezco de nuevo el interés y el compromiso de Aclima en todo lo que es la transformación digital. Los clústeres juegan un papel fundamental. La integración de todas las capacidades, la red vasca de ciencia y tecnología, pero también otras, el networking y, por supuesto, la proyección internacional. Queremos ser un ecosistema integrado, pero un ecosistema también a la vez que esté muy vinculado a todo lo que son las tendencias internacionales, las tendencias de la Unión Europea, por supuesto, pero también las tendencias internacionales. Tercer vector, y como os decía, muy importante para nosotros, todo lo que tiene que ver con las competencias digitales. Yo creo que es una obviedad quizás decir que la tecnología hoy en día va a un ritmo mucho más rápido de lo que los ciudadanos y las organizaciones podemos absorber.
De ahí la importancia de trabajar mucho las competencias digitales más que nunca, ¿no? Ahí hablamos también de la importancia del talento, hablamos también de la importancia de fomentar también las vocaciones tecnológicas, de sensibilizar, difundir. En su conjunto tenemos una serie de iniciativas interesantes en ese sentido. Y por último, el cuarto vector, que denominamos aceleración, experimentación y uso, es el vector que agrupa el facilitar a las empresas, que al fin y al cabo desde desarrollo económico, insisto, es nuestro foco principal. Nosotros no somos quienes tenemos o quienes debemos digitalizar la administración, nosotros somos un motor y en este caso focalizado hacia vosotros, hacia las empresas. Pues a través de este vector pretendemos o intentaremos facilitar a las empresas la puesta en marcha de sus proyectos. Y aquí agrupamos toda la serie de programas y servicios que en nuestro caso desde el Gobierno vasco y más concretamente desde ESPRI ponemos a disposición de la ciudadanía y más que iremos poniendo. Esta es una estrategia que tiene un ámbito temporal de 5 años y yo estoy segura, puedo afirmar sin riesgo a equivocarme, que seguramente dentro de 2, bueno, o incluso el año que viene ya este año tenemos programas nuevos que no teníamos el año pasado, como un programa específico sobre inteligencia artificial o el uso del 5G en las empresas, pero seguro que dentro de 2, 3, 4 años tendremos mucho movimiento en nuestros programas, ¿no? Y esto es, este vector agrupa todas esas iniciativas. A continuación, el cuadro de mando, toda estrategia, todo plan tiene que tener sus indicadores para poder realizar el seguimiento. Y aquí hemos hecho también un esfuerzo que en la administración nos cuesta mucho, hay que reconocerlo, un esfuerzo por centrarnos más en indicadores de impacto que en indicadores de actividad. Indicadores de impacto, ahí veis también las fuentes donde bueno, nos hemos comprometido a que haciendo un seguimiento, una trazabilidad con fuentes como el Eustat o el Instituto Nacional de Estadística o la Unión Europea, intentar hacer este seguimiento de cómo estamos impactando mediante estas iniciativas en la transformación digital de nuestro territorio. Presupuesto. Aquí sí me gustaría hacer también una diferenciación entre lo que es el presupuesto propio de la Dirección de Transformación Digital, si me permitís, mi dirección o la dirección que yo represento, que prevé contar con un presupuesto de 101 millones de euros para estos 5 años, pero lo que veis ahí en morado es el presupuesto global de la estrategia que engloba el presupuesto de todos, o sea, en morado no, en azul, perdón, de todo el Gobierno vasco. Y es un presupuesto, como veis, de 1.423, bueno, de una barbaridad de millones, y simplemente quería mencionar el salto cualitativo, en este caso, y cuantitativo que hemos hecho desde el punto de vista presupuestario. Por daros una referencia, la agenda digital que finalizaba en el año 2020 contaba con un presupuesto de 56 millones de euros para todo el Gobierno, ¿no? En estos momentos nos encontramos, eso es el presupuesto para los 5 años, nos encontramos en cerca de 300 millones ya en el presupuesto del Gobierno para el 2021 hay 300 millones dedicados a digitalización y transformación digital, con lo cual el compromiso y la sensibilidad a nivel de Gobierno en toda esta temática es muy grande, ¿no? Y para finalizar, que creo que ya estoy acabando, ya estoy cerca de acabar el tiempo que tenía asignado, esta es una traspa que resume lo que os acabo de contar, ¿no? Una vez más, cómo las palancas tecnológicas a través de los habilitadores como canal y a través de estos vectores y líneas de acción que he presentado muy someramente, podemos incidir en todos esos ámbitos de aplicación donde, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la economía circular, con el medio ambiente, la nueva movilidad, con todos esos ámbitos en los que estáis implicados, las organizaciones que estáis detrás, pues tendréis mucho que decir y mucho en lo que ayudarnos. Eskerrik asko y, bueno, tendréis a disposición la presentación. Ahí tenéis también nuestro contacto para lo que podáis necesitar. Olga, te paso la palabra.
Es que ricasco, Leire, la verdad es que no es fácil sintetizar toda la información que tiene la estrategia en 15 minutos, pero yo creo que has conseguido darnos una pincelada interesante y seguro que va a haber situaciones en las que la gente va a poder entrar en contacto con la estrategia y profundizar, pero a la presentación se la pasaremos y bueno, es que ricasco benetan. Agur. Y en la actualidad, somos testigos de dos revoluciones que están transformando el mundo en el que vivimos: la revolución digital y la transición ecológica. La correcta sincronía de acciones dirigidas a impulsar esta Twin Transition Green and Digital puede ser el método más eficaz para garantizar el futuro de nuestra sociedad. El creciente valor del dato en la sociedad, orientado a nuestro sector, nos permite mejorar la gestión de los recursos y el control de los impactos causados sobre el medio ambiente, consiguiendo un crecimiento económico sostenible y justo para todos. Gracias al binomio Green and Digital, estamos más preparados para afrontar los desafíos del futuro, apostando por una economía diferente, generadora de empleo cualificado y respetuosa con nuestro planeta. bueno, como veis, nosotros también desde el clúster estamos intentando adaptarnos a las nuevas tecnologías y bueno, estamos intentando también generar este tipo de anuncios para tratar de dar a conocer nuestros mensajes y os hemos puesto el que hemos utilizado para este webinar. Bueno, voy a intentar hacer una pequeña presentación, espero que la estéis viendo de lo que es para nosotros el Basque Environment 4.0, ¿no? Basque Environment 4.0 es una iniciativa que partió de Aclima aproximadamente de hace 2 años, 2 años y medio, aunque este tema de la pandemia nos ha dejado un poco, el tiempo se nos pasa como muy diferente, ¿no? Y bueno, voy a querer explicaros un poco, para aquellos que no nos conocéis, qué es Aclima y quiénes somos, cuál es la iniciativa Basque Environment 4.0, cuál es la iniciativa o cómo la queremos montar o seguir relanzando en estos momentos y cuáles son las propuestas de valor en las que creemos que podemos o debemos fijarnos como sector ambiental, ¿no? Aclima es el clúster de medio ambiente del País Vasco, fue fundado en 1995, con lo cual ya tenemos un poco más de 25 años y trata de englobar a todas las organizaciones públicas y privadas y del conocimiento en torno al medio ambiente en Euskadi. Nuestro principal objetivo es potenciar la competitividad y el crecimiento de las empresas, especialmente de las pymes en el sector ambiental, a través de la innovación, la tecnología, la internacionalización de las mismas y siempre y sobre todo a través de proyectos de colaboración. Y nuestras áreas estratégicas son la economía circular, el cambio climático y la calidad ambiental. Las empresas de Aclima facturaron en 2019 en torno a 2.000 millones de euros, que es en torno a un 3% del PIB, que el sector ambiental en su conjunto es el 5,4% del PIB vasco. Hay unos 8.000 profesionales expertos en áreas medioambientales trabajando en Euskadi y en estos momentos Aclima tiene 103 socios, 75 empresas privadas, 17 entidades públicas, 5 centros tecnológicos, 4 universidades y 2 asociaciones internacionales. ¿Y qué representamos? Pues somos el referente y el aglutinante de la ecoindustria y de los servicios y productos medioambientales en Euskadi y tenemos empresas e instituciones representando a todas las cadenas de valor del medio ambiente, la cadena de valor de residuos, la del agua, la de suelos contaminados, aire y cambio climático, ecosistemas y ecoeficiencia y ecodiseño. ¿Qué es Basque Environment 4.0? Basque Environment 4.0 nació con la intención o la necesidad de identificar y acercar al sector ambiental nuevas tecnologías que pudieran mejorar la eficiencia y el impacto de los servicios ambientales y productos ambientales que se producían en el sector ambiental, ¿no? Se identificó, se hizo un análisis con los socios interesados en cuáles son las áreas de trabajo más interesantes desde el punto de vista de 4.0 y se identificaron las que están en esa imagen, ¿no? El control de los riesgos e impactos ambientales, el sector
primario sostenible y eficiente, la monitorización y gestión de la biodiversidad y los espacios naturales y las ciudades sostenibles. Estos eran los 4 ámbitos más importantes en los que se centró el Basque Environment 4.0. En aquellos momentos, que yo creo que esto fue en el año 2018, se hicieron una serie de workshops y trabajos en conjunto tratando de poner en común la parte de oferta del sector ambiental con la parte de demanda, ¿no?, de las TICs que podían ofrecer que las empresas del sector de digitalización a esos productos y servicios ambientales que querían ser digitalizados. De ahí se hicieron o se identificaron numerosos proyectos y salieron algunos ejemplos que os voy a tratar de presentar, ¿no?, rápidamente. Dentro del sector primario sostenible y eficiente, que era una de las áreas de trabajo, pues ya hay servicios ambientales prestados por los socios de Aclima en todos esos ámbitos, en aplicaciones de agricultura de precisión, en sistemas de riego inteligente, en control sostenible de plagas, en control inteligente del clima y riego de invernaderos, en modelos de predicción de variables climáticas y en monitorización de suelos. En el siguiente aspecto que se trató en aquel momento, el control de riesgos e impactos ambientales, también hay servicios que se están dando por parte de los socios de Aclima, como es la monitorización y modificación de dispersión de olores, la monitorización de calidad de aire, la monitorización de infraestructuras hídricas y la monitorización de impactos ambientales en la obra civil. En la parte de monitorización y gestión de la biodiversidad y los espacios naturales, pues también hay algunos ejemplos que ya están puestos en marcha y en el mercado, como la monitorización multiparamétrica y análisis reporting para gestión de espacios naturales, sistemas de información para gestión integral de datos de ambientales, de fauna, de flora y herramientas de control de especies invasoras, ¿no? En el cuarto ámbito de interés, que eran las ciudades sostenibles, también hay muchos ejemplos que se han ido poniendo en marcha y que ahora mismo son productos en el mercado, como son herramientas de mejora de la logística de recogida de residuos, monitorización y modelos de predictivos de ruido, alumbrado inteligente, soluciones SMART para recogida selectiva y concienciación ciudadana, modelos predictivos para el mantenimiento y gestión de redes de abastecimiento y saneamiento y monitorización de calidad de aire, ¿no? Y ahora, con el nuevo contexto, porque bueno, esto fue antes de la aparición del Pacto Verde, ¿no?, y con el nuevo contexto de esta Twin Transition, ¿no?, de poner a disposición de los ambiciosos objetivos del Pacto Verde, como nos han comentado las ponentes anteriores, a poner a disposición de la consecución de estos objetivos, pues la digitalización, hemos hecho pues, una nueva pensada en qué tenemos que hacer, ¿no? Y pensamos que podemos trabajar primero en identificar claramente cuáles son las ofertas o soluciones o productos que pueden haber dentro del sector ambiental dirigidos al sector primario, a la industria, a la gestión de la diversidad y a las ciudades. Estamos intentando dinamizar y estamos dinamizando proyectos en cooperación porque creemos que es necesario la colaboración entre diferentes con capacidades distintas para poder dar soluciones que permitan un ataque, ¿no?, holístico a los problemas ambientales que tenemos en estos momentos, ¿no? Y estamos dinamizando grupos de cooperación entre diferentes empresas para el desarrollo de nuevos proyectos y servicios. ¿Y en qué estamos interesados? Estamos interesados en proyectos de digitalización para la propia ecoindustria, para las plantas e infraestructuras de gestión ambiental que pueden ser de residuos o de aguas que existen en Euskadi y que pueden tener una necesidad y pueden ser referentes en digitalización. Y también de nuevo, en integración de herramientas 4.0 en diferentes servicios y productos que puedan estar desarrollando nuestros socios, ¿no? Y ahí identificamos diferentes proyectos en 4.0, en residuos 4.0, en suelos, en aguas y en calidad ambiental. Posteriormente, hemos trabajado con IOB en la investigación de un informe de vigilancia de herramientas 4.0 dispuesta o a disposición del sector ambiental que Íñigo más tarde os explicará. Yo ahora mismo os voy a introducir, bueno, estas son las palancas tecnológicas prioritarias que muchos de vosotros sabréis mucho más que yo sobre estos temas, porque yo no soy una experta en digitalización, pero estas son las palancas tecnológicas sobre las que creemos que se pueden soportar todos los proyectos que estamos lanzando y queremos lanzar, ¿no? Y para vuestra información y para que podáis ver cuáles son los proyectos en que estamos trabajando y que nos gustaría dinamizar,
Pues en la parte de residuos estamos muy interesados en todo aquello que ya se están lanzando proyectos, de todo lo que está asociado a la logística de residuos, la digitalización de la información sobre la gestión de los residuos e interoperabilidad de datos en la cadena de valor para tratar de mejorar rutas, modelos de recogida, etcétera, en vehículos autónomos, en plataformas de logística inversa para recogidas de residuos. Otro tema que es muy interesante en la ecoindustria es los procesos de clasificación y separación para poder generar equipos y sistemas avanzados que permitan separar mucho mejor los materiales, con lo cual nos permitirá mejorar los rendimientos al final del producto final de estas instalaciones. La trazabilidad de la cadena de valor de gestión de residuos, cómo podemos conocer a través de toda la cadena de un producto qué material tiene, qué tipo de material y en qué porcentajes. Gestión avanzada de suelos contaminados y depósitos controlados. Aquí también creemos que hay un potencial brutal para poder mejorar en estos aspectos. En el tema de aguas, en plataformas y modelos digitales para el agua, para la gestión del ciclo integral del agua, creemos que Euskadi puede ser un marco de experimentación e investigación en este ámbito y que puede fomentar la aparición de tecnologías y modelos digitales de una manera muy importante. La digitalización de equipos y plantas, bien para la digitalización de las operaciones de las plantas de aguas como para el mantenimiento predictivo de equipos que se utilizan en estas plantas. Y luego en temas de calidad ambiental, pues la modelización de procesos urbanos integrando parámetros y datos múltiples fuentes, ¿no? Integración de sensórica avanzada, con visión artificial, con datos satelital, ¿no? Y generar modelos digitales predictivos. Aquí hemos puesto el ejemplo del gemido digital de Singapur, ¿no? Llegar a algo que nos permita conocer perfectamente cómo están nuestras ciudades desde el punto de vista ambiental. Captación de datos ambientales mediante nuevas tecnologías. Muchas veces los muestreos se realizan de unas maneras entre comillas arcaicas, ¿no? Y que ahora mismo se podría mejorar muchísimo con diferentes técnicas y tecnologías digitales. La modelización de parámetros ambientales y de sostenibilidad del territorio a diferentes escalas. Esto también, país, región, ciudad, también creemos que aquí hay un ámbito muy interesante que podemos desarrollar. Y luego, pues las modelizaciones avanzadas de monitorización en tiempo real de la calidad del aire, ¿no? Que es uno de los aspectos que nos preocupa mucho para la salud de nuestras ciudades y que creemos que ahí se puede trabajar mucho y generar muchos aspectos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que desde Aclima estamos lanzando. Después en nuestro chat os vamos a poner una encuesta en la que os vamos a pedir que la contestéis porque estamos muy interesados en saber vosotros en qué queréis trabajar, en qué nos podéis ayudar, tanto desde el punto los que estáis trabajando en temas ambientales como los que estáis trabajando en temas digitales, para poder poner en conjunto todas estas ideas y generar más proyectos de innovación, ¿no? Y sin más, pues no sé si creo que os han puesto en el chat, pero os comento que al final vamos a intentar dejar un tiempo para una ronda de preguntas, por lo que si nos vais poniendo lo que queréis preguntar y a la persona que queréis hacerle la pregunta, pues al final dejaremos a ver 10 minutillos para que la gente nos pueda contestar, nuestros ponentes nos puedan contestar. Y bueno, y después de esta presentación de lo que es Basque Environment 4.0, voy a dar paso a Mayalen Pérez. Mayalen Pérez es graduada en Administración y Dirección de Empresas y formada en el Institute of European Studies. Tiene una amplia experiencia en normativa europea y actualmente ocupa la posición de Policy Consultant en Technologies. Uy, qué problema tengo con tu nombre, Technopolis Group. Buenos días, Mayalen, es que ricasco por estar con nosotros y bueno, nos vas a explicar un poco cuáles son las conclusiones de este informe de transformación digital responsable, el puente entre las políticas digitales y la economía circular. Bueno, para ti el pasa. Perfecto. Eguerdion guztioi, mila esker gaurko honetan niekin kontatu izatenagatik. Espero que podáis ver la presentación y que lo me vemos ningún muy tipo bien, de caja Mayalen. negra, ¿no? Vale, perfecto. Mila esker niekin egoteagatik gaur. Bueno, tal y como ha comentado brevemente Marta al principio del acto, voy a presentar el informe que hemos realizado en el contexto del proyecto Advanced Technologies for Industry, que trata un poco cuál es el puente, cuál es la relación entre las políticas digitales y la economía circular, ¿no? Y cómo ellas nos pueden ayudar a una transformación digital responsable. Entonces, antes de entrar en materia, os quería contar brevemente también qué otro tipo de informes tenemos en el contexto de nuestro proyecto.
Bueno, hoy os voy a hablar de este informe político, un policy brief que tiene el objetivo de analizar políticas nacionales y regionales que hagan frente a un reto político, un área tecnológica o un modo de aplicación específico, ¿no? Y en esos informes lo que hacemos es, bueno, pues analizamos instrumentos políticos que ya han sido diseñados e implementados por regiones y países de la Unión Europea y que explican brevemente, pues bueno, cómo están haciendo ellos frente a los retos que han sido identificados. Pero más allá de estos policy briefs, también tenemos Technology Watch Reports que se centran en algún tipo de tecnología avanzada en concreto y la describen. También tenemos Sectoral Watch Report que se centra en este caso en un sector específico. Product Watch Report que sería ya más bien en un producto en particular. Y luego tenemos tanto informes a nivel de la Unión Europea y tanto informes a nivel de países internacionales como pueden ser pues, Estados Unidos o China y presentan lo que ellos están haciendo. Marta ha presentado ya brevemente el informe del que voy a hablar hoy, así que esta diapositiva pues, no la voy a comentar, pero aquí en el fondo de la diapositiva tenéis el enlace. Una vez que acabe de hacer mi presentación, os lo compartiré también en el chat para que podáis acceder a él y descargarlo y leerlo en caso de que lo queráis. Simplemente deciros que este informe se presentó en junio de 2020 y se había escrito un poco antes de todo este contexto actual de pandemia que tenemos, ¿no? Es por eso que, bueno, no quiero quitar importancia al contexto sanitario en el que nos encontramos todos hoy y que nos está obligando a tener este evento de forma virtual y que no nos podamos ver las caras y que no nos podamos conocer en persona, ¿no? Pero bueno, a día de hoy hay dos retos políticos importantes, tal y como han comentado las oradoras anteriores. Tenemos por un lado la transición verde y por otro lado la transición digital. Se ha comentado ya que el Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia de crecimiento de Europa y que tiene como objetivo principal que para 2050 Europa se convierta en el primer continente que sea climáticamente neutro, ¿no? Y luego por el otro lado tenemos la transición digital, que todas las tecnologías digitales de las que hemos estado hablando hoy lo que están haciendo es cambiar completamente la industria y cómo hacemos negocios, ¿no? Cómo estamos trabajando. Entonces, estas tecnologías avanzadas, aparte de cambiar radicalmente las cadenas de valor industriales, los modelos empresariales, las instalaciones productivas y la sociedad, pueden tener también, dar pie a la creación de productos que sean más eficientes y flexibles, ¿no? Que quizás sustituyan aquellas tecnologías que son menos eficientes en cuanto a los recursos y que dan pie también a procesos circulares dentro de la economía, ¿no? Que se puede quizás optimizar el uso compartido, la circulación y la longevidad de los recursos. Pero creo que es también importante tener en cuenta que en caso de que no se apliquen correctamente estas tecnologías avanzadas de las que estamos hablando, bueno, que es posible que los efectos positivos puedan verse contrarrestados por los efectos secundarios negativos, ¿no? Por ejemplo, es habitual no, el uso de energía con estas nuevas tecnologías crece inmensamente, ¿no? Entonces eso también es un aspecto negativo a tener en cuenta. Brevemente os quería presentar cuáles son los impactos de estas políticas digitales en el medio ambiente, ¿no? Vamos a ver primero los impactos positivos y luego pasaremos a los impactos negativos. Bueno, en ocasiones el ser de las últimas en presentar en los eventos tiene el lado bueno positivo, ¿no? Que los ponentes anteriores ya han hablado de este tipo de impactos positivos y Olga nos acaba de dar bastantes ejemplos sobre este tipo de impactos de los que voy a hablar ahora. Pero bueno, el primero sería la mejora en la eficiencia, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estamos utilizando infraestructuras energéticas inteligentes basadas, por ejemplo, en Internet de las cosas, nos ayudan a optimizar el consumo de energía y ayudar también a evitar paradas imprevistas, ¿no? Por ejemplo, adaptando el alumbrado público a las necesidades reales. Si se detecta que en ese momento no hay necesidad de luz eléctrica en la calle porque hay todavía luz natural, pues bueno, se puede regular el alumbrado público y para así ser más eficientes y gastar menos recursos. Luego también se pueden utilizar para realizar seguimiento de productos y flujos de materiales. Al fin y al cabo, la digitalización nos permite en muchas ocasiones controlar mejor y controlar a distancia la contaminación que se está dando lugar en el aire y en el agua, pero también cuál ha sido la deforestación de nuestros bosques, ¿no? Y también el consumo de energía y materiales. También se pueden utilizar para apoyar a la creación de pasaportes digitales y cadenas de suministro de productos más transparentes que sean capaces de realizar una trazabilidad de dónde vienen esos productos, cuándo han sido creados, por quién y cómo, ¿no? Y luego finalmente también la inteligencia artificial pues nos ayuda a mejorar la toma de decisiones. Al tener más datos disponibles pues nos ayuda a realizar
y a reforzar predicciones climáticas más exactas, nos permite tomar una decisión más inteligente, por ejemplo, para la descarbonización de las industrias, pero también a la hora de construir los edificios, pero el transporte, ¿no? Y también cómo determinar la asignación de energías renovables. En base a la energía renovable que esté disponible en ese momento, pues se puede seleccionar de dónde coger, digamos. Pero creo que es también muy importante tener en cuenta que hay muchos impactos negativos y no se deben minimizar. Por un lado, el principal es la necesidad de energía. Todas estas tecnologías digitales que estamos utilizando hoy en día, el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos o los algoritmos de inteligencia artificial que utilizamos en nuestro día a día, consumen una cantidad inmensa de energía. Por ejemplo, hoy a día de hoy se estima que toda esta infraestructura de datos nos consume el 2% del consumo mundial de electricidad, ¿no? Entonces, es un consumo que es grande ya a día de hoy y simplemente con el aumento de este tipo de tecnologías y que haya cada vez más uso de datos y que haya más necesidad de ello, pues simplemente va a seguir aumentando. Luego, por otra parte, también ha incrementado la demanda de materias primas críticas, ¿no? Para crear todos estos ordenadores, sensores, radares y demás que se están utilizando a día de hoy, pues bueno, hay una necesidad de materias primas que en muchas ocasiones no tenemos siquiera en Europa, ¿no? Entonces eso también nos crea dependencia con otros países. Y luego, por último, ¿qué hacemos con los residuos electrónicos? Está muy bien utilizar el ordenador, el teléfono móvil y demás, pero ¿qué hacemos una vez que estos aparatos electrónicos ya no sean necesarios para nuestro día a día, ¿no? Pues bueno, si no son desechados, si no son tratados de la forma adecuada, pues pueden crear un peligro no solo para el medio ambiente, pero también para nuestra salud. Otra parte que tenemos en el informe que estoy presentando ahora es también un pequeño vistazo, ¿no? De cuál es la situación en los distintos países europeos. Entonces aquí, como podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, podéis ver hay una serie de países europeos, ¿no? Y qué países tienen establecida ya de por sí una estrategia industrial, una estrategia digital, una estrategia de economía circular y luego ejemplos de políticas que hayan sido identificadas como positivas. Tal y como he dicho antes, este informe se realizó a principio del año de 2020, entonces hay quizás algún tipo de estrategias que ya estén implementadas que no estén reflejadas en el informe. Pero bueno, en general lo que se ha podido ver es que la economía circular y las políticas digitales van en paralelo. No hay, a pesar de que hay algunos casos en los que se ven avances que se han visto como muy positivos y muy beneficiosos, en general van en paralelo y no se cruzan. En aquellos ámbitos en los cuales lo digital y las políticas medioambientales sostenibles se acoplan con mayor frecuencia suelen ser en general en la eficiencia energética y la eficiencia de los recursos. Y esto se ve, por ejemplo, en los casos de las Smart Cities y en la movilidad inteligente. Luego también, a lo largo de nuestro informe, hemos identificado una serie de oportunidades, ¿no? Y una serie de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y los sensores que aparecen identificadas como oportunidades que pueden ayudar tanto a la monitorización como a la trazabilidad de los orígenes y asegurar también la calidad y la eficiencia. Y yo creo que en la presentación que acaba de hacer Olga había varios ejemplos muy relevantes, muy interesantes con esto que estoy comentando. Luego, obviamente, en el informe tenéis unas pequeñas introducciones donde se explican todas estas buenas prácticas, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? Pero bueno, brevemente comentaros que se ven 5 grupos principales de políticas que se consideran beneficiosas. Tenemos por un lado aquellos programas de investigación e innovación que fomentan la digitalización responsable, ¿no? Y ahí tendríamos, por ejemplo, los centros de competencia COMET en Austria o los Cross Tech Hub, que son un concurso de contratación pública comercial y el concurso de contratación pública precomercial de Siria en los Países Bajos. Luego países como Suecia, Alemania y Francia están poniendo en marcha soluciones energéticas. Luego, en el caso de las Smart Cities o ciudades inteligentes y los clústeres, Aclima y el Basque Environment 4.0 que nos acaba de presentar Olga, pues fue identificado como una buena práctica y fue incluido en el informe, ¿no? Y luego hay otros países como Dinamarca y Finlandia que están realizando pues medidas que están ayudándoles a realizar un seguimiento del consumo de los recursos que utilizan. Y finalmente Estonia pues, tiene iniciativas que ayudan a fomentar las iniciativas industriales voluntarias. Esto es brevemente lo que quería comentar con vosotros. Mi esqueren zutatik. Ahora cuando acabe de hablar voy a poner en el chat el link al informe para que lo podáis leer. En caso de que tengáis algún tipo de pregunta, me quedo a vuestra disposición.
Es que ricasco, Mayale, muchísimas gracias. Bueno, os animo a dos cosas, a que si queréis alguna pregunta, ponerla por favor en el chat, que al final le dejaremos un tiempo para contestarlas, indicar por favor a qué ponente queréis que se la hagamos. Y dos, bueno, pues os agradeceríamos muchísimo que contestarais a la encuesta que también está, porque ahí vamos a tratar de detectar cuáles son vuestros intereses y tratar de ver cómo podemos generar proyectos de colaboración entre esos intereses, ¿no? Y ahora ya voy a dar paso a Íñigo Azpru. Íñigo es técnico de la Unidad de Economía Circular de IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, y ejerce de coordinador del Basque Design Center. El acuerdo de colaboración público-privada entre empresas vascas líderes en gestión ambiental y Gobierno Vasco para el desarrollo del conocimiento en economía circular y tracción de la cadena de suministro. Y nos va a presentar el informe en los que hemos estado colaborando para identificar, bueno, pues líneas de trabajo en digitalización en el sector ambiental. Eskerrik asko, Íñigo, zurea da hitza. Eskerrik asko, Olga. A ver, ya lortzen dudan. Vale. ¿Ikusten duzu nire pantalla? Oraindik ez. A ver, dejar de compartir. Marcado, a ver. Orain bai. Bai. Vale. Bueno, eguerdion, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot klimari gonbidapenagatik. Eta, bueno, pues llego con una presentación un poco pisoteada, quiero decir que llego también fuera de tiempo, entonces voy a tratar de ser breve y de ir al grano. Lo que venimos a presentar aquí desde IOBE es este informe de vigilancia y competitividad ambiental que hemos realizado para Clima en el marco del Basque Ecodesign Center y que lo hemos centrado en digitalización del sector ambiental. Madre Dios. Bueno, la digitalización no está funcionando para mí hoy. ¿Quieres que la metamos nosotros? ¿Prefieres? O igual pásala así, sin... Nosotros somos de Teams, ya lo siento. Íñigo, en la parte de abajo a la izquierda, cuando pones presentación, ¿vale? Tiene que salir dos flechitas, una a la izquierda y una a la derecha. Si ahora pones presentación, ¿sí? Abajo del todo tiene que salir dos flechitas, una a la izquierda y otra a la derecha. Abajo del todo. No tengo esa suerte. No te sale, entonces yo te puedo ayudar, lo siento. No tengo esa suerte. Bueno, si la veis así, si no sí, voy... Sí, la vemos cuando está y la vas pasando. Lo mejor de todo es que hicimos la prueba ayer y salió perfecta. En cualquier caso, como mencionaba, este informe de vigilancia lo hemos hecho en el marco del Basque Ecodesign Center, que es un acuerdo público-privado en el cual participamos tanto Gobierno vasco como empresas líderes y una serie de clústeres que actúan como agentes dinamizadores. Entonces, bueno, uno de los servicios que da el Basque Ecodesign Center a estos agentes es la generación de un informe de vigilancia. Este informe de vigilancia, concretamente, bueno, el enfoque que tenemos es que analizamos una serie de información y la vamos filtrando para generar bueno, pues una información filtrada y que nos sirva siempre con ese punto de vista de competitividad. El esquema de vigilancia que utilizamos está de acuerdo a la norma UNE 166.006 de 2011. Tiene 4 pasos. Hacemos un análisis de necesidades y una revisión de fuentes, tanto entre el Basque Ecodesign Center como con Aclima. En este caso, lo que decidimos fue centralizar el tema en la digitalización del sector ambiental. A partir de aquí, identificamos una serie de temas, subtemas y lo que llamamos factores críticos de vigilancia y empezamos a buscar alertas. Alertas no dejan de ser noticias relevantes para nuestro tema. Esas alertas las filtramos, las trabajamos y con todo ello llegamos a la puesta en valor de la información en lo que es el informe en sí. Vale. Entonces, este informe, como decía, está centrado en el binomio digitalización-economía circular. Dispone de presentación, resumen ejecutivo, un glosario de términos. Hablamos brevemente de la metodología de vigilancia, el marco estratégico, catalizadores de la digitalización, nuevas tecnologías aplicadas al sector ambiental.
Un sector primario sostenible y eficiente, control de riesgos. Bueno, aquí lo que estamos viendo son ya las 4 líneas estratégicas que ha mencionado Aclima antes, que ha presentado Olga hace un momento, ¿no? El sector primario, el control de riesgos e impactos ambientales, monitorización y gestión de la biodiversidad y espacios naturales y ciudades sostenibles. Digamos que hemos centrado en estos 4 temas y en digitalización. Digitalización, concretamente, hemos estado mirando Internet de las Cosas, Big Data, Cloud Computing, 5G, blockchain, RFID, inteligencia artificial, robótica, gemelos digitales, drones, GPS, sensores e impresión 3D son las tecnologías que hemos considerado. Bueno, como decía, el informe se estructuró en línea con los 4 ejes estratégicos de Aclima. Aquí va a subrayar la importancia del binomio digitalización-economía circular y cómo se enmarca en el Pacto Verde, pero ya lo han comentado anteriormente. Y para cada uno de los sectores, o de estos 4 ejes, lo que hemos identificado son esas alertas, ¿no? Que no dejan de ser buenas prácticas o ejemplos de empresas que están aplicando ya la digitalización. Tenemos para el sector primario sostenible y eficiente. Antes ha mencionado agricultura de precisión, pues encajaría aquí, por ejemplo. La parte de control de riesgos e impactos ambientales, pues sobre todo centrado en monitorización. Monitorización y gestión de la biodiversidad y espacios naturales. Pues, la mayor parte de las buenas prácticas que hemos identificado están asociadas al seguimiento de especies protegidas, aunque también había pues, otras especies, monitorización de especies invasoras, monitorización de riesgos para los hábitats. Y el último tema es ciudades sostenibles, ¿vale? Donde, bueno, hemos mirado tanto a nivel de movilidad y transporte, energía, gestión de incidentes, gestión de recursos, residuos y edificios. Las conclusiones del informe de estos 4 ejes que hemos visto, van a sacar una serie de oportunidades muy específicas a nivel de gestión de residuos, de gestión de recursos hídricos, monitorización de impactos ambientales, de smart cities, monitorización de biodiversidad y agricultura de precisión. Es decir, de estos 4 ejes hemos intentado poner el foco en lo que veíamos que tenía una mayor relevancia para las empresas asociadas en Aclima y donde veíamos que había más potencial. Para cada uno de estos temas, lo que hemos hecho ha sido identificar oportunidades específicas a 3 niveles, ¿no? Tenemos la empresa tecnológica, pues puede ser desarrollo de tecnología, producción de equipos o mantenimiento, desarrollo y mantenimiento de software, lo que es la aplicación de la tecnología. Por otro lado, tenemos otro agente clave aquí, que es consultorías, ingeniería, servicios integrados, que van a poder utilizar toda esta información para procesarla y que luego los tomadores de decisiones pueden hacer una toma de decisiones informada. Estamos hablando, pues eso, de monitorización, planificación, proyectos de ingeniería para implementación de estas nuevas tecnologías y finalmente tenemos el cliente final que en función de cuál de los 4 ejes estamos, pues podemos estar hablando de una empresa productiva, podemos estar hablando también del sector seguros, podemos estar hablando de una persona consumidora o de la administración pública, ¿no? Y al final todo esto nos lleva a que tengamos una toma de decisiones informada que a su vez nos lleva a una gestión eficiente y a una reducción del impacto ambiental y por supuesto al final a competitividad. Y con esto ya acabo. Al final este informe, ¿para qué sirve? Bueno, este informe recoge más de 30 alertas de casos reales. Entonces, digamos que quiere ser un informe inspirador. Lo que queremos es dar pie a equipos de innovación de las empresas de Aclima, para que identifiquen nuevas oportunidades, ya sea de innovación nuclear, de adyacente o radical, ¿vale? Pero es identificar oportunidades para mejorar nuestro producto o buscar nuevos productos, nuevos mercados, nuevos negocios. Mencionar finalmente que el departamento de Cogorapena, en el que está Jove, pues tenemos una serie de programas de apoyo a las empresas para el desarrollo de proyectos de innovación en materia de economía circular. Bueno, pues en mayo ahora saldrán las ayudas a proyectos de ecodiseño, demostración en economía circular y ecoinnovación para la industria vasca. Es decir, esta es una convocatoria que sale anualmente. Pues este año va a salir también y va a ser en mayo, con lo cual os recomendaría estar ya atentos y atentas.
Tenemos también apoyo a través del Basque Circular Hub y concretamente tenemos abierta la convocatoria para Circular Berrindartxa 21. Este es mis 30 segundos publicitarios. Esto es un programa para que las empresas desarrollen una hoja de ruta en materia de economía circular con ayuda de un joven o una joven recién licenciado o licenciada a la cual vamos a formar y vamos a apoyarle técnicamente. Todo el proceso está financiado por el Gobierno vasco y tenéis más información en Circular Berrindartxa 2021. Una oportunidad para que identifiquemos qué podemos hacer en economía circular, muy en línea con este informe de vigilancia que planteaba ahora, pero para que cada empresa pueda mirar para adentro y ver qué puede hacer. Y todo esto perfectamente financiado por el Gobierno vasco. Plazo para apuntarse acaba el 14 de mayo, por eso es importante mirarlo rápido. Y finalmente, otras ayudas que no son de IOBE, pero que también son del Departamento de Cogarapena, como el programa Sinnova o el programa SITEC. Y con esto, bueno, acabo con el mensaje que quiero que se quede la audiencia y es, hemos hecho un informe de vigilancia que Aclima va a poner a disposición de los socios de Aclima, donde lo que aparece es una serie de buenas prácticas y una serie de oportunidades o ámbitos donde pueden existir oportunidades de economía circular relacionados con la digitalización. Ahora ya es vuestro turno el pensar cómo podemos explotar estas oportunidades. Bueno, ahora y da gustia. Qué ricasco, Íñigo, y gracias por lanzarnos el guante. Ahora tenemos materia para poder desarrollar y seguramente lo cogeremos e intentaremos promocionar o promover proyectos en este sentido. Y bueno, en principio no tenemos preguntas en el chat, con lo cual quiero agradecer a todos los ponentes. Primero, que hayáis mantenido los tiempos y además, bueno, pues la claridad de lo que habéis explicado. No hay más preguntas, con lo cual vamos a dar por finalizado. Sí os pediría de nuevo que nos rellenarais la encuesta para ver cuáles son vuestros intereses y vuestras necesidades en este ámbito para poder ver dónde focalizamos los esfuerzos del Basque Environment 4.0. Y bueno, eskerrik asko etortxagatik eta entzuteagatik eta laster arte. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós, buenas tardes.